Amanecía en el frío invierno del año 742. En algún lugar de los reinos francos, una mujer sostenía a un recién nacido envuelto en pieles de cordero. Su llanto, fuerte y decidido, resonaba en la sala de piedra. Ese niño, sin saberlo, estaba destinado a cambiar para siempre el mapa de Europa. Su nombre, Carlos Magno. Para los siglos venideros sería conocido como Carlomagno. La corte franca era un mundo de intrigas. El joven Carlos creció viendo a su padre, Pipino el Breve, gobernar con mano firme y astucia política. A su alrededor, nobles que sonreían en los banquetes eran los mismos que afilaban cuchillos en las sombras. Aprendió que el poder no solo se ganaba con la espada, sino con el control de las alianzas. A los 20 años, Carlos ya era un guerrero formidable. Su estatura imponente, más de 1,90 m, algo asombroso para la época, y su mirada penetrante lo convertían en una figura que imponía respeto. Entre las nieblas matinales, lo veíamos cabalgar al frente de sus tropas, la capa ondeando y el acero brillando bajo el sol. En el año 768, Pipino murió. El reino quedó dividido entre Carlos y su hermano Carlomán, un arreglo frágil, tan frágil como un cristal al borde de romperse. Desde el principio, las tensiones eran evidentes, estrategias opuestas, desconfianza mutua y un ejército dividido por lealtades encontradas. Pero en las tierras del sur, otro conflicto crecía. Los lombardos amenazaban Roma, y el Papa Esteban II pedía auxilio desesperado. Carlos entendía lo que estaba en juego. Ayudar al Papa no solo era un acto de fe, era una oportunidad para tejer lazos de hierro entre la corona y la Iglesia. Las tensiones entre hermanos llegaron a un punto crítico en el 771. Sin previo aviso, Carlomán murió. Algunos decían que fue enfermedad, otros que fue el filo invisible de la política. Lo cierto es que Carlos quedó como único rey de los francos, y con ese poder llegó una visión: unir Europa bajo un solo estandarte. En las campanas de la Navidad del 774, Carlos marchó sobre Italia, cercando al rey Desiderio de los lombardos. La nieve cubría los cascos de los caballos y los escudos relucían bajo el cielo gris. Fue un asedio implacable, hasta que los muros cedieron y el trono lombardo pasó a manos del rey franco. Pero su misión iba más allá de las coronas. Carlomagno veía el poder de la fe como un cemento capaz de unir pueblos. En cada conquista, llevaba no solo la espada, sino también sacerdotes y misioneros. Para él, unificar Europa significaba unificar su religión, aunque para algunos, eso era el inicio de una nueva tiranía. En el norte, sin embargo, surgía un desafío que pondría a prueba su visión: los sajones. Guerreros feroces, fieles a sus dioses ancestrales, rechazaban el cristianismo con la misma fuerza con la que blandían sus hachas. Carlomagno no solo quería derrotarlos, quería convertirlos, y eso significaba una guerra larga y brutal. En el año 777, al borde de un bosque sajón, Carlos observaba a sus tropas. El silencio se rompía solo con el golpeteo de los tambores de guerra. Sus generales aguardaban la orden de avanzar. En su mente, no era solo una batalla, era un paso más hacia un imperio cristiano. Pero el destino no se mide en victorias rápidas. A lo lejos, el humo de aldeas incendiadas, mezclado con el eco de gritos sajones, anunciaba que esta guerra sería más sangrienta de lo que había imaginado. Y en ese instante, un mensajero llegaba con noticias que cambiarían su campaña. «Rey Carlos, el Papa ha sido amenazado en Roma y necesita tu ayuda inmediata». Carlomagno levantó la vista, su mirada oscilando entre el bosque enemigo y el sur distante. Dos frentes, un solo rey y una decisión que podía decidir el futuro de Europa. Roma, la ciudad eterna, despierta bajo un cielo invernal. El aire es frío y húmedo. Las campanas repican desde la Basílica de San Pedro. El 25 de diciembre del año 800, Carlomagno avanza por la nave central.
La multitud contiene la respiración. En el altar, el Papa León III sostiene una corona dorada que brilla como si atrapara la luz misma de Dios. Ese instante, esos 5 segundos, cambiarán el rumbo de Europa para siempre. La historia cuenta que Carlomagno no esperaba lo que estaba por suceder. Mientras se arrodilla en señal de respeto, el Papa desciende los escalones y de pronto, sin previo aviso, coloca la corona sobre su cabeza. Carlomagno, Augusto, emperador de los romanos, elegido por Dios. El murmullo crece como un trueno. Un rey franco se convierte, en un instante, en heredero de Roma. Pero este gesto no es solo simbólico. Es una declaración al mundo. El poder supremo en Europa no reside solo en la espada, sino también en las manos del Papa. Y Carlomagno ahora está atado a ambas fuerzas, la guerra y la fe. A lo largo de las décadas siguientes, sus ejércitos atraviesan montañas nevadas, cruzan ríos helados y levantan fortalezas en tierras hostiles. Conquista el norte de Italia, somete a los sajones, extiende sus dominios desde el Atlántico hasta las fronteras de Bizancio. Europa, fragmentada durante siglos, empieza a latir como un solo cuerpo. En el corazón de su imperio, Carlomagno construye Aquisgrán, no solo como capital, sino como símbolo de un renacimiento cultural. Las aulas se llenan de monjes copistas, filósofos y matemáticos. Las antorchas de la educación vuelven a encenderse tras siglos de oscuridad. Pero gobernar un imperio tan vasto trae consigo un peso insoportable. Rebeliones en las fronteras, conspiraciones en la corte, tensiones con el imperio bizantino, que no reconoce su título. El equilibrio entre el trono y el altar pende de un hilo. A medida que envejece, Carlomagno mira con preocupación a sus hijos. ¿Quién podrá sostener este imperio? ¿Quién mantendrá unida a Europa bajo la cruz y la espada? En el invierno del año 814, el frío cala hasta los huesos del emperador. Desde su lecho en Aquisgrán, escucha las campanas y recuerda el día en que el Papa le colocó la corona. Afuera, la nieve cubre los caminos como un sudario. Carlomagno muere el 28 de enero, dejando un imperio que parecía eterno, pero que empezará a resquebrajarse apenas una generación después. Sin su mano firme, las coronas se convertirán en armas y los reinos volverán a disputarse la herencia. Aún así, su sombra se extiende por siglos. Reyes, emperadores y papas recordarán su nombre, y la idea de una Europa unida, bajo un mismo credo y un mismo poder, seguirá viva. Pero en los rincones oscuros del continente, nuevas fuerzas se están levantando. Fuerzas que no temen a Roma, ni al Papa, ni siquiera al recuerdo del gran Carlomagno. La pregunta no es si su imperio caerá, sino quién será lo bastante audaz para reclamar el trono del hombre que fue llamado Padre de Europa.